Bienvenidos al estudio bíblico semanal. Damos inicio con una palabra de oración, como siempre hacemos. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios, para darte todo honor y toda gloria. Padre, qué bueno es ir delante de tu trono, Señor amado, estar a tus pies para aprender tu palabra. Te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo seas hablando y guiando nuestras vidas, Señor amado. Pedimos, oh Dios, que tú seas quien nos instruya, que nos des sabiduría, oh Dios, para compartir tu palabra. Que tu palabra, Señor, cada vez se apodere más de nuestras vidas, que nosotros cada vez estemos más rendidos, Señor, a ella para hacer la voluntad tuya. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, mantengan abiertas sus Biblias en 1 Corintios en el capítulo 7. Todavía estamos en este capítulo, ya hemos pasado la mitad del capítulo 7 de 1 Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si alguien necesita ayuda, levante la mano y le van a ayudar a encontrar el pasaje. Muy interesante. Bien, primero déjenme recordarles en una frase la enseñanza de la semana pasada, que nada debe estorbar nuestro llamado, ni siquiera lo que somos o tenemos para obedecer al Señor. Hoy vamos a continuar con el cuidado de las cosas del Señor. Este será nuestro tema, el cuidado de las cosas del Señor para nuestras vidas. El tema está dirigido realmente a los padres con hijas solteras o vírgenes, o en general a hijos solteros, pero también hace referencia a los casados. Ahora, nuevamente el apóstol Pablo menciona esto no como un mandamiento del Señor, esto es muy importante, para poder interpretar, poder entender bien lo que el Señor está diciéndonos aquí en su palabra. Claro, no lo está diciendo como si no fuera apóstol. Sigue siendo el apóstol y hablando como apóstol. La inspiración divina sobre él y sobre el tema o el asunto que trata no ha quedado fuera de la inspiración del Espíritu Santo. Pero él es claro en aceptar que no es un asunto que trató el Señor Jesús. Y este tema que vamos a tocar hoy día, específicamente algo que tiene que ver con los solteros o la soltería, mejor dicho. Y que en el mejor de los casos lo que él hace es dar su parecer hasta donde puede entender en ese momento y las circunstancias tanto de la iglesia como de alrededor de la iglesia o la cultura donde estaba la iglesia de los Corintios. Así que vamos a leer en 1 Corintios en el capítulo 7, versos 25 al 35, que es la porción que hoy nos toca. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios en el capítulo 7, verso 25, comenzando con el verso 25. En cuanto a las vírgenes, y no se refiere a las vírgenes religiosas que habla la religión tradicional, sino aquellas señoritas que nunca han tenido ayuntamiento carnal, que nunca se han casado. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, dice, mas doy mi parecer. ¿Se dan cuenta? Como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Esa parte es importante reconocerla porque él se mantiene en la posición que el Señor le ha dado, ser un apóstol, y está hablando con esa autoridad, aunque él reconoce que no es un mandato del Señor lo que va a compartir. Dice el verso 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Ahí nos está explicando realmente por qué él está diciendo lo que está diciendo como apóstol. Que hará bien, dice el verso 26 en su segunda parte, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, aquí el hombre es un término genérico, puede ser el hombre o la mujer. Y cómo está se refiere al estado civil y se está dirigiendo específicamente a los que son solteros o en este caso a las jovencitas, señoritas que son vírgenes. Ahora, el apóstol Pablo se remite para decir que es bueno, más conveniente, que es mejor que se queden sin casarse por ahora. Ese ahora tenía cierta presión detrás, por eso lo está diciendo,
por lo que sucedía. Dice, a causa, dice el verso 26, de la necesidad que apremia. Algo que urge, algo que insta, los tiempos difíciles que se viven, las dificultades que se están experimentando. Eso era lo que apremiaba a los corintios en el contexto de esa época. Algunos han entendido esta frase a causa de la necesidad que apremia ahí en el verso 26 al final, para referirse en primer lugar a la crisis de la cultura pagana. Ya hemos hablado bastante acerca de eso, del paganismo, de la idolatría, de los pecados sexuales que habían en la cultura. Segundo, la situación local específica en Corinto. Recuerden que la ciudad de Corinto era una ciudad de intercambio comercial, era multifacética y había de todo. Y era una ciudad que estaba bajo presión en ese sentido. Y la iglesia tenía la presión de esa cultura. En tercer lugar, esta frase podría referirse, a causa de la necesidad que apremia, a una hambruna en el área de todo el Mediterráneo. Una hambruna realmente complicada, terrible, ¿no? La gente realmente no tenía que comer, no solamente que tenían poco para comer, no tenían qué comer. Cuando hay una hambruna, la gente, como dicen, se come hasta la camiseta. Hacen inventos de comida, de cosas que botan, por ejemplo, ¿no? Se comen la basura, o de la basura hacen cosas para comer, para poder sobrevivir. Y en cuarto lugar, la expresión a causa de la necesidad que apremia se refería a la cercanía de la segunda venida del Señor. Entonces, todas esas cosas estaban ahí en juego cuando el apóstol Pablo dice, miren, es bueno que mejor no se casen. Los que están solteros no se apresuren, no corran a casarse. Las señoritas que están vírgenes, ¿verdad? Las que son señoritas, pues no estén pensando en el matrimonio. Y aquí está hablándole también a los padres para que no, porque en ese tiempo la cultura, en la cultura, especialmente en esa región, todo lo que tenía que ver con el estado social de los hijos, especialmente de las mujercitas, la decidían los padres. Y aquí se va a hablar acerca de eso. Ahora, como observamos, el apóstol Pablo es el que habla, pero no como un mandato del Señor, que las vírgenes, las señoritas, sin importar su edad, que se queden como están, es decir, solteras. No está mandando u ordenando la soltería, porque eso es antibíblico. Nosotros sabemos que el Señor, cuando hizo a Adán y a Eva, pues los unió en matrimonio, ¿verdad? Les digo que serían una sola carne y les dio específicamente el mandato de multiplicarse, fructificar y llenar la tierra de habitantes. Ahora, luego Pablo elabora su pensamiento con algunas conclusiones y recomendaciones que hace en general, como vemos en el verso 27. Ya vimos el verso 25 y 26, ahora vamos a ver el verso 27, que es muy interesante. Y es aquí el apóstol Pablo invitando a una reflexión y también a tomar una decisión indirectamente o directamente, como usted quiera. Dice, está ligado a mujer, ahí específicamente se está refiriendo a un hombre casado. Está ligado a mujer, la palabra ligado justamente se refería al matrimonio, estás ligado, pero también se refería a un compromiso, ¿verdad? Al desposorio, al noviazgo, donde ya se habían, como hacemos en nuestra cultura hispana, ya se habían dado el anillo, ¿verdad?, de compromiso. Dice, está ligado a mujer, ya sea que esté casado o ya sea que tenga específicamente un compromiso para casarse. O sea, haya pedido la mano de la novia, como decimos también nosotros. Dice, no procures soltarte, o sea, no abandones ese compromiso. Estás libre de mujer, y sigue hablando a los solteros, ya sean jóvenes o adultos. Dice, no procures casarte. O sea, en otras palabras, ni lo uno ni lo otro. Quédense como están y acepten la situación en la cual viven y vivan para el Señor de la mejor manera posible. No, la pregunta indica que hay una problemática, ¿no? Y pues
está diciendo claramente pues, no, que no va a ser fácil, ya sea aún estar soltero o tener un compromiso de matrimonio. Así que a los que están con ese compromiso, pues que no abandonen el compromiso, porque eso sí sería muy, muy malo y decepcionante, pues y podrían causarle una herida a la futura emocional, a la futura esposa y a la familia con la cual también han hecho este compromiso. Ahora, estás libre de mujer, dice, no procures casarte. Por causa de esta situación que venimos hablando. La idea es que si hay alguno que está comprometido en noviazgo para el matrimonio, no se eche para atrás, no deje la novia en el altar, ni deshaga el compromiso matrimonial si ya está casado. No está hablando de que a causa de los problemas sociales o morales de aquel tiempo, que eso podría ser una razón para separarse o divorciarse, o finiquitar o dar por terminado un compromiso de noviazgo o un compromiso para el matrimonio, especialmente los que son casados. Recuerden que había una doctrina que estaba corriendo en la iglesia de Corinto, que era la doctrina del ascetismo. La gente buscaba y tendía a inclinarse a un misticismo espiritual y abandonar sus responsabilidades terrenales. Y una de esas responsabilidades era la del matrimonio. Tenían esos problemas que estaban teniendo ahí en la iglesia a los corintios. Pero aquí, pues cuando dice estás ligado a mujer, no procures soltarte, específicamente esta frase, no es que el apóstol Pablo está invitando a que la gente deshaga su matrimonio, ¿verdad? No está implicada ahí la idea de que uno se podría soltar de su matrimonio. Que no use lo que pasa o como aquello que está afectando su matrimonio actual para romperlo o abandonar el matrimonio o hogar. Es lo que está diciendo realmente el apóstol Pablo. Ahora, por si acaso, Pablo aclara lo que quiere decir en cuanto al matrimonio, ya que esta es la institución, ¿verdad?, de Dios y hemos sido creados para vivir en ello. Cuando leemos el verso 28 nos dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. Como ustedes ven, aquí está directamente hablando con los solteros que quisieran casarse o aquellos que pues tienen miedo de casarse por todo lo que está ocurriendo en el ambiente. Está hablando a parejas ya o a matrimonios o a pretendientes que se quieren casar. Si se casan, no pecan. Y si no se casan, tampoco pecan. No hay ningún problema. Pero específicamente los que se casan, dice, van a tener aflicción de la carne y yo. Ahora, él no está diciendo el Señor. Dice, y yo os lo quisiera evitar. Ahora, él está hablando con la autoridad apostólica, porque es el apóstol Pablo, y segundo, porque él fue casado. Y él entendía lo que eran las responsabilidades del matrimonio. Ahora, si hay un problema de hambruna, si hay problemas de trabajo, hay problemas en la ciudad moral, pues para un matrimonio eso es como complicado, especialmente en el nivel extremo en que estas cosas se estaban dando en aquel entonces. Ahora, Pablo aquí no quiere sonar que está en contra de la palabra de Dios como apóstol. Él cree en el matrimonio, sabe que casarse no es pecado, el pecado está en vivir como solteros cuando deberían estar casados, o vivir como casados sin estar casados. Eso sí no está bien. Entonces, pues, Pablo hace esta aclaración. Ahora, en la segunda parte del texto dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. Esta es realmente la verdadera razón por la que el apóstol da su instrucción como apóstol. No en el nombre del Señor, pero sí por su experiencia y por la autoridad que él tiene como apóstol. Da esta instrucción en un sentido temporal, ¿verdad? No que el matrimonio, repito, sea un problema, sino que el tiempo que les tocará vivir a esa gente, o le tocaba vivir a esa gente, pues será difícil, será incómodo,
será duro, será de sufrimiento, y para hacer vida de casados y de hogar, tanto en la vida íntima como el tener hijos y criarlos, eso sería un problema. Recuerde, es una situación especial. Ahora, problemas hay todos los días, ¿no? O sea, en el mundo en que vivimos los tenemos. Pero recuerden, el contexto eran cosas muy graves. Recuerden que en algunos casos también había esta persecución para los creyentes. Ahora, si se podían evitar el casarse, mejor eviten, no evitarse el casarse, sino eviten por ahora casarse, realmente es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, Pablo quiere que todo quede claro, ¿verdad? Y explica algo que llama la atención en cuanto al reino de Dios en la tierra. Dice el verso 29, lo vamos a leer. 29, 30 y 31. Son algunos versículos, ¿verdad? Pero ahí está toda la idea. Dice, verso 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso. Resta, o lo que resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviese. Ahora, si usted se perdió la primera parte, le repito, esto es una cuestión temporal. Y esta es una actitud frente a las circunstancias de la vida. No es que usted va a vivir casado pues, y va a ignorar a su esposa. El apóstol Pablo no está diciendo eso, ¿no? Dice, pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen. Verso 30. Y los que lloran como que si no llorasen. O sea, aparentemente es una contradicción. Pero vamos a ver que no. Y los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Cómo es eso? Es lo mismo. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vamos uno por uno, ¿verdad? Los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen. La razón de todo esto es porque el tiempo es corto. Recuerden esa frase. Así comienza el apóstol Pablo dando su opinión basada en la autoridad apostólica que él tiene, ¿no? Se refiere a la segunda venida del Señor específicamente, más todo lo que está pasando ahí en la ciudad y en la región mediterránea. En general la vida pasa rápido, hay cosas y obras que hacer para que otros conozcan al Señor. Es lo que Él está tratando de decir desde el punto de vista apostólico, desde el punto de vista del Señor, desde el punto de vista de lo que es para la iglesia. En este caso, tanto los casados como los solteros, mira, no hay diferencia, tanto para el uno como para el otro, el tiempo es corto. Pero Pablo dice todas estas cuestiones, ¿verdad? Para que se aproveche el tiempo, en vivir para el Señor, ¿no? Recuerda que ese es nuestro tema en esta tarde y noche, ¿verdad? El cuidado que debemos tener de las cosas del Señor. Ahora, la lista que hace aquí el apóstol Pablo en estos versos del 29 al 31 es muy clara, el punto de vista no solo del tiempo, sino de la causa por cual él dice, sino que resta, el tiempo que resta. En otras palabras, lo que él está diciendo, queda poco tiempo. También está diciendo, no sobra el tiempo para hacer lo que hay que hacer para el Señor. La iglesia estaba muy distraída, estaba teniendo muchos problemas, estaba muy enredada en cosas en las cuales no debía ocupar su tiempo y estaban dejando de mirar al Señor, a pesar de que era una iglesia que tenía muchos dones espirituales, pero estaban distraídos con todos estos problemas. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Repetimos, porque ya vi que algunos pusieron una cara así de preocupación. Los que tienen esposa, sea como si no la tuviesen. Usted dice, pero ¿por qué no dijo los que tienen esposo, ¿verdad? Sea como que si no lo tuvieran? Pero dice, no. Bueno. Pero es una cuestión genérica, ¿no? Porque el apóstol Pablo no va a entrar en cada caso, porque habla de varios casos en general, ¿no? Pero los que tienen esposa, sea como que si no la tuvieran. En realidad está diciendo también a las esposas, pero no en el sentido de ignorar a su esposo, no en el sentido de no tomarlo en cuenta, no en el sentido de abandonarlo,
sino de tener en primer lugar al Señor. ¿Ok? Que eso realmente va a ayudar a su matrimonio, dicho sea de paso. Pero recuerden, había persecución, había hambruna, y también, pues, el esposo y la esposa hasta se podían morir. Así que tenían que tener bien claro, ¿verdad? Y dónde tenían y tenían que tener bien definido dónde estaban puestos sus ojos, dónde estaba puesta su esperanza. No podía estar puesta en el esposo y la esposa, porque el uno o el otro podían morirse, el Señor se los podía llevar. Así que en ese sentido es que está diciendo que los que tienen esposa o los que tienen esposo, sea como que si no la tuviesen, no en el sentido, repito, de ignorarlo. Ahora, los que lloran como si no llorasen. Pero uno dice, no tiene, ¿cómo es eso? No tiene sentido. Cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque ellos van a ser consolados. Lo que Él está diciendo es que más importante que lo que me hace llorar en este mundo es cuidar mi relación con el Señor, porque de ahí viene mi consolación. Yo puedo sufrir aquí, pero yo sé que mi esperanza y mi consuelo están con el Señor. Eso es realmente lo que está diciendo. Y los que se alegran como si no se alegrasen. En otras palabras, podemos alegrarnos, por supuesto. El Señor quiere que nos regocijemos, el Señor quiere que estemos alegres, pero tampoco podemos querer vivir la vida cristiana solo en el lado de la alegría, en el lado de la risa, en el lado del jolgorio, en el lado del regocijo, cuando estamos pasando por una prueba terrible, ¿no? Cuando la gente se está muriendo, o cuando hay una hambruna, o cuando hay persecución. En ese sentido es que el apóstol Pablo dice, y los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Por qué? Porque hay cuestiones más importantes, ¿verdad?, que también deben ser consideradas. Dice, y al final, y los que disfrutan de este mundo, o de las cosas de este mundo, como si no las disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Otra vez aquí el apóstol Pablo está insistiendo, ahí él está hablando con autoridad apostólica, de un principio, darle la prioridad, valga la redundancia, la primera prioridad al Señor. Y aunque disfrutes de este mundo y quizás vivas en una buena ciudad, tengas un buen sueldo, tengas una buena casa, en aquel tiempo que tengas un buen camello, que tengas un buen burro o lo que sea, o muchos de ellos, ¿verdad? Que tengas un buen y gran lago, porque en ese lugar no había mucha agua. Ok, qué bueno que lo tiene, está diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas pasan, todas esas cosas desaparecen. Todas esas cosas llegará un momento en que no las vas a disfrutar. Es como que si realmente no las tuviese. ¿Por qué? Dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, el apóstol Pablo aquí está preparando el terreno para más luego decirnos una cosa así, como que un poquito fuerte, ¿no? Pero nos dice eso para que estemos preparados y pongamos nuestra tabla de valores, ¿no? 1, 2 y 3. Ahora, por supuesto que no está hablando de que debemos vivir irresponsablemente, no. Tampoco de que tenemos que abandonar nuestro hogar, de que tenemos que abandonar nuestro trabajo o responsabilidades y ministerios del Señor. Él no está diciendo aquí eso, ¿no? Está diciendo, establezcan el valor de cada cosa. Todo esto es temporal, ¿no? Y es como que si no lo tuvieran. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué? Porque tenemos algo mejor. El reino de Dios, tenemos a Cristo, tenemos todo lo que es de carácter espiritual y que al fin y al cabo es con lo que nos vamos a quedar. Porque a este mundo pues nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Ahora lo que vemos es que se aprecia el concepto de la temporalidad aquí, de las cosas dando prioridad al Señor. También el hecho de que no somos ciudadanos de este mundo. Ahora, tiene más sentido, ¿verdad? Cuando dice los que tienen esposa, ¿verdad?, sean como que si no la tuviesen. No estamos negando a nuestro cónyuge, pero simplemente estamos dando una prioridad. ¿Quién es nuestro real esposo? ¿Quién es nuestra real esposa? El Señor. Eso es lo que realmente está diciendo aquí, recuerden, por causa de las cosas terribles que estaban ocurriendo alrededor de ellos. De aquí Pablo pasa a explicar la dualidad de conflicto
que tiene el cristiano casado. Aquí es donde viene, ¿verdad?, la parte que tenemos que afirmarnos en la silla. Hay una dualidad, el cristiano tiene una dualidad. Camina con una, vamos a decirlo así, con una sana tensión en su vida. Especialmente el cristiano que es casado, tiene que lidiar con dos amores. El cristiano casado tiene que lidiar con dos amores. ¿Cuáles son los dos amores? Cristo y la esposa, Cristo y el esposo. ¿Ah? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿A quién debemos amar más? O tanto como al Señor, a nuestro esposo y a nuestra esposa. Es interesante, ¿no?, que hay hay una sana tensión. El esposo, ¿verdad?, debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero nosotros, o yo como esposo, debo amar más que a mi esposa a Cristo. ¿Sí ven la tensión que hay ahí? Por un lado tengo que amar a Cristo, pero por otro lado tengo que amar como Cristo amó a la iglesia, a mi esposa. Hay una sana tensión y hay un aparente conflicto de dos amores ahí, que siempre van a estar luchando, ¿no? Y está bien, así debe ser. Mientras estemos en este pellejo, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este envase, mientras estemos aquí en la tierra, eso será así. Ahora, el apóstol Pablo otra vez da su opinión y querer como apóstol, dándole un valor especial a las cosas del Señor, pero sin quitar el valor y el cuidado que merece el matrimonio. Me gusta esa parte, ¿no? Para esto se requiere madurez. Miren lo que dice el verso 32. Ahora, otra vez aquí, ahora, ya vimos los versos anteriores, así que estamos preparados ahora para la bomba que nos va a tirar el apóstol Pablo aquí. Tanto a los solteros como a los casados, se la tira a los dos, ¿ok? A los casados como a los solteros, ¿no? Aquí no hace ninguna diferencia. Versos 32 y 34 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y uno dice: pero pastor, yo soy casado, soy casada y yo sí quiero agradar al Señor. ¿Pero qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el soltero no tiene el mismo compromiso, ¿verdad?, y responsabilidad que tiene un casado. En otras palabras, tiene tiempo para el Señor y para las cosas del Señor. De hecho, cuando yo era soltero, ¿verdad?, si ahora paso tiempo en la iglesia, antes pasaba 10 veces más tiempo o 100 veces más en las cosas del Señor, ¿no? No es que me sobraba el tiempo, pero te disponía más de tiempo. En cambio ahora es diferente. Tú tienes que cuadrar tu tiempo, con tu familia, con tus obligaciones, especialmente con tu esposa o tu esposo. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Verso 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Ahora, no vayan a interpretar ese versículo que uno tiene que ser mundano. No está diciendo eso. Se está refiriendo a que pues tiene que atender los asuntos de este mundo. Ya vamos a ver cuáles son. De cómo agradar a su mujer. No se está refiriendo a comprarle un camión de perfumes o de maquillaje o de vestidos o de esas cosas. Pero sí está incluido eso, ¿verdad? El que está solterito, ¿verdad?, se puede dedicar a los campamentos, se puede dedicar a evangelizar, se puede dedicar a viajar, a hacer misiones, se puede dedicar a todo, ¿verdad? Estar todo el día en la iglesia sirviendo, ¿verdad?, y ordenando sillas, imprimiendo boletines, haciendo todo tipo de trabajo, traduciendo la Biblia si quiere, ¿verdad?, en 20 idiomas. Pero el casado no tiene ese tiempo, no dispone de ese tiempo, ¿no? Entonces, dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. No está diciendo el pasaje que la mujer es mundana, tampoco está diciendo eso, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo es el otro lado, ¿no? Porque aquí estamos viendo el lado de la mujer, ¿no?
hay, verso 34, dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Las señoritas, las vírgenes, ¿verdad?, de las cuales hablaban los versículos anteriores. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, igual que el soltero. Pero miren lo que agrega aquí. Aquí hay un detalle que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque las señoritas, en la cultura de aquel tiempo, especialmente las señoritas, pues se supone que todas eran así, ¿no?, vírgenes, eran muy cuidadas para el matrimonio. En otras palabras, ellas estaban en la casa. Se las cuidaba para el matrimonio. Se les enseñaba a ser mujer, se les enseñaba a ser mamá, se les enseñaba a ser esposa, se les enseñaba a cocinar, se les enseñaba a ordeñar las vacas, las ovejas, se les enseñaba a trabajar la tierra, se les enseñaba a tejer, se les enseñaban todas las labores de la casa y prepararlas para el matrimonio. Y la familia armaba el matrimonio. En cambio, el varoncito no, pues el varoncito lo hacían trabajar en todo, pero también cuando llegaba a su edad y no estaba casado, él podía salir a otro lado, a otra región, podía viajar, se podía enrolar en el ejército, podría ir, si era cristiano, de misionero a la China o lo que sea, ¿verdad? En cambio, las mujercitas no se quedaban en la casa, ¿no? Ahora, esa era la cultura de aquel entonces, ¿no? Entonces dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Muy interesante. Una de las cosas que ocurría en los hogares del área mediterránea de aquel entonces es que la mujercita pues las cuidaban. Les cuidaban el pelo, les cuidaban su piel, ¿verdad? Usaban todas las cosas tanto como ahora se usan los maquillajes y todo eso, sino que eran mucho más naturales. También la tierra era mucho más rica, ¿verdad? Usaban leche, usaban miel, usaban cremas de almendra, aceites, todo eso se ponía en el cuerpo, en el pelo, ¿verdad? Tenían baños de flores, de perfumes, todo eso se los hacía. Pero todo eso era en función de preparar. Pero al mismo tiempo, si había una chica cristiana, pues le enseñaban a prepararse y a estar a solas con el Señor. Eso tenía gran valor, ¿verdad? Por supuesto, por todas las responsabilidades que ella iba a tener en el matrimonio, su corazón tenía que estar ya tierno y dedicado al Señor. Ahora, recuerden que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, si no tienes que casarte, si te casas no pecas, y si no te casas tampoco pecas, ¿no? ¿Por qué? Porque él veía esta conveniencia. Recuerden el contexto, ¿no? Hay una presión social ahí, ¿no? Entonces dice, pero la casada, y aquí ahora viene el contraste, ¿no? Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. No es que el marido sea mundano. Otra vez es lo mismo, ¿no? Tanto el casado como la casada tienen cuidado de las cosas. Ambos tienen cuidado de las cosas del mundo. Él, ¿verdad?, tiene el interés de comprarle un vestido a su esposa, por así decirlo. Ella tiene interés por acompañarlo, qué sé yo, a una reunión donde él tiene que dar una conferencia delante de muchos hombres, una reunión de negocios, lo que sea. Se apoyan mutuamente, ¿verdad? Pablo no está diciendo que el matrimonio sea malo y que el ser soltero y que el ser soltero es el plan de Dios para el ser humano. Da esa impresión. Él está hablando de evitar la congoja, la angustia, el tormento, el ahogo, la tortura y la presión por causa de los tiempos que se están viviendo o que venían, y para que la vida matrimonial no fuera tan complicada como ya estaba ocurriendo, aparte del ascetismo que tenían ahí en Corintios, con todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Por eso el apóstol Pablo da esta opinión de él. Por eso él dice, yo opino, yo creo. No es un mandato del Señor, pero por lo que yo veo, aguántense, no se casen todavía. Los que están solteros, quédense solteros. Los que están casados, quédense casados. Y los que están en compromiso matrimonial, ¿verdad?, que ya tienen el anillo, pues no rompan ese compromiso. Todo eso está diciendo ahí el apóstol Pablo para no causar ningún daño.
Y es una verdad innegable, ¿verdad? Que hay una diferencia entre el uso del tiempo que podría dar un soltero o soltera con el de un casado. Estas tienen que ver con el concepto de cuidado. De cuidado, ¿a quién cuido? ¿O de quién tengo más cuidado? ¿Dónde invierto mi tiempo? Cuidar de las cosas del Señor y cuidar de las cosas del mundo para con su cónyuge. Otra vez, otra sana y dinámica tensión que tenemos ahí. Ahora, el soltero, por supuesto, desde el punto de vista del tiempo, energía y recursos, por supuesto le va a poder dar más tiempo al Señor. Pero el casado, ¿verdad?, tiene que dividirse, vamos a decirlo así, y establecer sus prioridades para no descuidar su relación con el Señor, pero al mismo tiempo para no descuidar su relación con su cónyuge, ¿no? Muy importante. Y habla de dos partes, ¿verdad?, por separado, diciendo exactamente cómo tienen cuidado o de qué tienen cuidado los solteros y las vírgenes. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en el espíritu. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ocupar toda su energía en servirlo y trabajar para Él. Luego nos habla de los casados, y en este caso se dice lo mismo, tanto el uno como en el otro, es lo mismo. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, déjenme hacer la pregunta. ¿Cuáles son las cosas de este mundo que tanto la esposa como el esposo deben tener cuidado? Quiero que me ayuden a hacer la lista, ¿no?, para que estemos de acuerdo en esto, ¿no? Y si hay alguna cosa así que no estamos de acuerdo, pues lo podemos discutir. ¿Cuáles son las cosas de este mundo que tanto la esposa como el esposo deben tener cuidado para con su cónyuge? Y recuerden, sin descuidar su relación con el Señor. ¿Ok? El tema está abierto, ¿verdad? ¿Qué cosas son de este mundo que los cónyuges tienen que cuidar? Pensemos, por ejemplo, en el caso del esposo. ¿Qué cosas del mundo tiene que cuidar para proveerle a su esposa? Y así también, pues, la esposa. Por ejemplo, su trabajo, ser un proveedor, ¿no?, por medio del trabajo. Así que ahí tiene otra tensión también el hombre casado. La cantidad de tiempo que va a estar fuera de la casa, la cantidad de tiempo que tiene que darle al Señor y la cantidad y calidad de tiempo que tiene que darle a su esposa. ¿Sí ven? Ahora, ¿y la esposa? Ahora, piensen en el contexto de aquel tiempo. La esposa vivía en la casa y hacía labores de casa. No es como ahora que las mujeres trabajan afuera, ¿no? Era diferente, ¿no? Ahora los dos viajan una hora, uno para el sur y el otro para el norte, ¿no? En ese tiempo no, uno salía de la casa y el otro se quedaba. Ahora, ¿qué cosas del mundo tiene que proveerle, ¿verdad?, tiene que gastar energía la esposa para su esposo? El cuidado del hogar. El cuidado del hogar, la casa, exactamente. Todo lo que era la casa: cocinar, hacer la cama, limpiar, lavar la ropa, lavar los trastes, ¿verdad? En aquel entonces, como ahora, cuidar los hijos, ¿verdad? En aquel entonces la esposa tenía el trabajo de la maestra. Ella era la que el marido decía, bueno, esto es lo que yo quiero que aprendan, ¿verdad? Estos son los principios de la casa. Y ella era la que enseñaba, ¿verdad? Y el marido supervisaba, hablaba después con los niños y reforzaba la enseñanza. Bueno, ellas tenían que ordeñar vacas, tenían que tener el huertito, cosas de este mundo. ¿Para qué? Para hacerle una rica comida a su marido, ¿verdad? El marido tenía que, por supuesto, mantener las zanjas y ¿cómo se dice? Las protecciones de la casa. Tenía que asegurar que el techo, pues, no cayera agua. Tenía que conseguir alimento para los animales, que generalmente, pues, la esposa, pues, lo que hacía era coger el alimento que le traía el esposo para los animales, pero el que lo iba a buscar era el esposo, tenía que trabajar en eso, ¿verdad? El vestido, muchas veces ellas mismas hacían los vestidos, hacer vestido para los hijos. También a veces ellas hacían el vestido, o la mayor parte del tiempo, ellas hacían la ropa para su esposo.
¿verdad? A veces ellos podían conseguir telas pintadas en otros lados y comprarlas y se las regalaban a su esposa. ¿Verdad? Son cosas de este mundo. Son cosas de este mundo. Pasar tiempo juntos, el asunto de la familia, tener hijos, ¿verdad? Viajar también, cuando les tocaba viajar, cuando tenían que ir a pagar impuestos, ¿verdad? No es como ahora, ¿verdad? Que ahora uno dice, ok, llegó el fin del año y me voy de vacaciones. En ese tiempo, generalmente era por necesidad. O uno dejaba de trabajar, pero se quedaba en la casa, porque salir de la casa te la podían quitar. No es como ahora que tú pones una alarma, pones una cámara, le pones una chapa. No existían esas cosas. Las ventanas de aquel tiempo no tenían vidrios, ¿verdad? En el mejor de los casos, quizás algún rico podría tener rejas, ¿verdad? O dejaban la casa encargada, que era otra manera, algún familiar. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué más? Que hay cosas que deben preocuparnos. Ahora pensemos en el tiempo actual. Por ejemplo, salir de vacaciones, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Ir al mall. Ahora los dos pueden ir al mall. A veces a uno le gusta, a otro le gusta, ¿no? Ayudar a elegir la ropa, ¿verdad? Los amigos y la vida social, ¿verdad? Que hay que tener. Todas estas cuestiones, ¿verdad? Son parte de las cosas de este mundo, obligaciones que tenemos en este mundo. ¿Algo más? Comprar la comida, ir a comprar la comida. A algunos les gusta él comprar la comida, a otros les gusta ella comprar la comida, ¿verdad? Bueno, ahora ya está fácil, ¿no? La ordenas online, y te la van a dejar a la casa, o simplemente parqueas el carro y abres la cajuela y te la ponen ahí adentro y te vas, y ya pagaste todo en línea, ¿verdad? Pero igual, tienes que dedicarle tiempo a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la casa tiene que estar ordenada, ¿verdad? Y tiene que haber todas las cosas que se necesitan en la casa, como ahora, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con internet, todo lo que tiene que ver con el cable, todo lo que tiene que ver con la mantención de la propiedad, de la casa, etc. ¿no? O sea, los pagos, ¿verdad? Agua, luz, teléfono, todas esas cuestiones te ocupan tiempo, mucho tiempo, créanlo o no, y también te desgastan, ¿no? Te estresan, exactamente. Por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo manejar todo lo que es esta cuestión de los biles y todo eso, ¿verdad? Me crea mucha tensión. Trato de hacerlo lo mejor posible, pero yo sí siento que me da, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que le encanta con los números, hacer los números, ¿verdad? Y están pendientes de la cuenta del banco, no, a mí ir al banco nomás ya me estresa, ¿no? Así haya plata, ¿no? Pero estar ahí, ¿no? Y estar haciendo los números y estar revisando el presupuesto. Pero todo eso es parte de las cosas de este mundo, ¿eh? Bien, miren cómo termina el pasaje, el verso 35. Esto cubrimos bastante, bien rápido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, todo lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Recuerden, aquí le está hablando a los solteros y a los casados. No hay una trampa, una segunda intención, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, pues, por lo cual él está diciendo de su propia boca esto y no como un mandato del Señor. Más bien es una ayuda lo que él está tratando de decir. ¿Trampa en qué sentido? Recuerden que el apóstol Pablo ya había dicho en los versículos anteriores que pues el que no puede estar soltero, que mejor se case que en vez de estarse quemando. Pero por un lado acá viene y dice, no, mejor no se casen, dice, espérense. Pero recuerden, esto es temporal, es situacional por todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. El apóstol Pablo sí creía en el matrimonio. Por eso dice, esto no es una trampa, no hay segunda intención o mala intención en todo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque él quiere preservar, ¿qué cosa? Que cada uno tengamos un concepto bien balanceado y equilibrado de este mundo, pero también del Señor. ¿Cómo debemos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos con el Señor sin descuidar nuestras responsabilidades aquí
en este mundo. Se nos deja entonces con 3 conceptos para el matrimonio como para la soltería. Número 1, para tomar una posición social o una condición social o un estado social que sea para provecho. Provecho tanto para mí, para mi cónyuge, como para el Señor, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo personal. También dice lo que sirve para lo honesto y lo decente. Recuerden que habían unos problemas ahí terribles en la iglesia, ¿no? Problemas de inmoralidad, ¿verdad? Todo eso. Entonces, pues el que no puede vivir sin estar casado, que se case, no peca, dice él, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Y el que tiene el don de continencia y no se quiere casar, no se case, no peca, dice, ¿no? La cuestión es, no descuiden al Señor, ¿no? Pero tampoco por cuidar las cosas del Señor descuiden las cosas familiares o personales. Que a veces eso es lo que pasa, ¿verdad? En las iglesias. Hay estos extremos. Y constantemente tenemos que estar luchando con esta tensión. Ahora, ¿por qué digo esto y uso específicamente el concepto de que hay una tensión compartida? ¿No? Porque esa es la verdad. Todos tenemos eso. No es algunos. Todos. Los pastores, los diáconos, el recién convertido, el hermano que ya tiene un tiempo en el Señor, ¿verdad? Todos tenemos, si vivimos en este mundo, tenemos esa tensión. Aún los solteros, aún los muchachos, las muchachas tienen sus problemas, ¿verdad? Aún cuando estén bien dedicados al Señor, van a tener sus conflictos. O lo más importante que dice aquí al final, me gusta la frase ahí al final del verso 35, ¿verdad? Subráyela, esto es lo más importante, dice, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Me encanta esa frase. Tanto para el soltero, tanto como para el casado. En ninguna situación, ya sea que seamos solteros o que seamos casados, nadie tiene que ser y nada tiene que ser impedimento para nuestras vidas para acercarnos al Señor. Ya quedó claro la parte de que debemos ser responsables, ¿verdad? Pero a veces por ser responsables en este mundo terminamos siendo irresponsables con las cosas del Señor. Eso no es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, para que sin impedimento os acerquéis, se acerquen al Señor, esa es la idea. Acerquen al Señor sin ningún obstáculo. Que tu esposo, que tu esposa no sea obstáculo, pero no lo descuides. Ajá. Que tu trabajo, ¿verdad? Que tu trabajo o que tu deporte no sean un impedimento para que tú te acerques al Señor. Pero tampoco descuides tu trabajo y tampoco descuides la vida de entretenerte en este mundo, porque si no te va a dar un surmenage, ¿no? Todas estas cosas están en una sana tensión. Ahora, el punto de aplicación y chequeo de integridad. Tengo 3. Son 3 preguntas. ¿Es la idea de Dios? ¿Es la idea de que Dios, a ver, ¿cómo digo? ¿Es la idea de que Dios compita en nuestro matrimonio? No, eso no está diciendo ahí el apóstol Pablo, ¿no? Porque si no, entonces, pues, ok, vamos a promover aquí el celibato, ¿verdad? Como hace la religión tradicional. No se casen para que dediquen toda su vida al Señor. Eso nunca quiso decir el apóstol Pablo. Si tienes el don de continencia, perfecto. Pero si no, mejor cásate, ¿verdad? Y con tu esposa, con tu familia, sirve al Señor. Es la idea. Segunda pregunta. ¿Hay tiempo para nosotros como esposos y para Dios? ¿Se puede combinar eso? Claro, ¿verdad? Porque nada debe impedírmelo. Ni siquiera mis responsabilidades en este mundo. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir aquí? Y en tercer lugar, ¿cuál es el lugar de las cosas del Señor en los casados? ¿Cuál es el lugar de las cosas? Pues ya sabemos cuál es el lugar del Señor en nuestra vida, pero ¿cuál es el lugar de las cosas? ¿Ah? Bueno, la palabra que se usa aquí, ¿verdad? Es que es lo temporal, lo que apremia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que realmente apremia? El Señor. Y nada debe competir con el Señor en ese sentido, en nuestro corazón. Así que para pensar, una frase que sale por su propio peso: nada debe impedirnos sacar tiempo para el Señor. Nada debe impedirnos sacar tiempo para el Señor. Ya sea que seamos solteros, porque a veces los solteritos, ¿qué es lo que les pasa? Pues no, se van de buena vida
y se van a la calle y se desaparecen, ¿no? Pero a veces también los casados hacen lo mismo, ¿no? Entonces nada debe impedirnos sacar tiempo para el Señor, es la palabra que está aquí. Bien, vamos a orar y cerrar este tiempo. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, tu bendición, tu cuidado en nuestras vidas. Te rogamos, oh Dios amado, que sigas obrando en cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de comprender y asimilar mejor tu palabra cada día, Señor. Gracias por el mensaje renovador, fresco que hoy nos has dado en cuanto al cuidado que debemos tener, no solamente, oh Dios, de nuestra relación contigo, sino de la relación que tenemos con los que están a nuestro alrededor, comenzando con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, Señor, con la familia. Padre, gracias por las prioridades que tú vas mostrándonos cada día y en una sana atención, ayudándonos a madurar, Señor, y buscar primeramente el reino de Dios y que nada, absolutamente nada, impida, oh Dios amado, que nos acerquemos a ti. Ayúdanos, Señor, a descubrir aquello que necesita nuestra atención, Padre amado. Ya sea que necesitamos darte más atención a ti o que también tengamos que darle más atención a nuestro cónyuge o a otras cosas como también inclusive el descanso o los tiempos de diversión en este mundo mientras lo podamos hacer, Padre amado. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, oh Dios, por la enseñanza de esta tarde y noche. En el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan pero muy buenas noches.